Hola amigos. Mientras en la Unión Europea nadie es capaz de coger las riendas, porque además no pueden hacerlo, ya que es un conglomerado de mercaderes en cuyas prioridades no está en el bienestar de sus vasallos, sino en el engordamiento de sus emolumentos. Nadie puede coger las riendas porque, cada país, con sus pseudopolíticos a la cabeza, es un verso suelto dentro de una orquesta, que deja a la banda borracha de Sánchez Molina a la altura de una sinfónica si se compara con la armonía de la Unión Europea. El caso es que nos han metido a los europeos en un follón de narices. En Francia, ya te la pueden partir, digo la nariz, por una gota de gasolina. En Europa no tienen ni idea de por dónde sopla el aire. Y todo esto tiene la pinta de que va a terminar como el rosario de la aurora, porque lo que sí tienen es una incontinencia verbal crónica. El otro día, me imagino que todo el que lo haya escuchado todavía seguirá pasmado. Me refiero cuando dijeron que si Rusia empleaba armas nucleares en Ucrania, la OTAN respondería inmediatamente, y destruiría todo el ejército ruso en un abrir y cerrar de ojos, y sin emplear armas nucleares. Joder, yo todavía no he salido de mi asombro. Primero, porque no sé si para eso la OTAN tendrá capacidad militar, y segundo porque no veo la fórmula para intentarlo sin que desaparezcamos todos de este mundo al que el capitalismo lo está dejando hecho una inmundicia. Y además han puesto en marcha una maquinaria bélica con la intención de hacer desaparecer a Rusia del mapa, que seguro va a ser complicado pararla sin causar estragos. El caso es que la ciudadanía del planeta está empezando a preocuparse, y están ocurriendo cosas que hace poco eran impensables. Ya comentamos ayer lo de la ex senadora estadounidense Tulsi Gabbard, y algún que otro senador estadounidense que advertían que los políticos actuales nos llevaban a una guerra nuclear. Hoy mismo hemos conocido que dos personas interrumpieron un encuentro público de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, y la acusaron de ser parte de los halcones de guerra, y de quienes financian a los nazis ucranianos. Los hechos ocurrieron este miércoles en el distrito de Bronx, Nueva York, donde un joven se puso de pie e interrumpió la intervención de Ocasio-Cortez, para reprocharle que apoyó con su voto en el Congreso de Estados Unidos el envío de armas a Ucrania. El interlocutor acusó a la política de estar a favor de una tercera guerra mundial contra Rusia y China. ¿Por qué? ¿Está jugando con la vida de los ciudadanos estadounidenses?, le cuestionó. Y es que el peligro se palpa en el ambiente. Hoy mismo Putin ha lanzado una seria advertencia a la OTAN. Ha dicho el presidente ruso que Moscú no persigue el objetivo de destruir a Ucrania, pero cree que el despliegue de tropas de países de la OTAN en un hipotético enfrentamiento directo con el ejército ruso conllevaría a una catástrofe global. Según se expresó este viernes, en rueda de prensa al término de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes y del foro entre los países de Asia Central y Rusia. En cualquier caso, poner a cualquier tropa en contacto directo, en confrontación directa, con el ejército ruso, es un paso muy peligroso que podría provocar una catástrofe global. Espero que los que hablan de esto sean lo suficientemente inteligentes como para no dar pasos tan peligrosos, dijo Putin al ser preguntado sobre un hipotético despliegue de militares de la OTAN en Ucrania. En su valoración del desarrollo del operativo militar ruso en Ucrania, Putin recalcó que Rusia hace lo correcto, ya que, de otra forma, la situación podría volverse en contra del país y en condiciones peores. Lo que ocurre hoy es desagradable, por decirlo de una forma suave. Pero nos tocaría lo mismo más tarde, solo que en condiciones peores para nosotros. Eso es todo. Así que estamos haciendo lo correcto y a tiempo, dijo. Paralelamente, Putin aseguró que en estos momentos no hay necesidad de seguir lanzando ataques de misiles masivos contra objetivos militares y de infraestructura crítica en Ucrania. Ahora están planteados otros cometidos, porque 7 de los 29 objetivos no fueron alcanzados tal como lo planeó el Ministerio de Defensa. Al menos por ahora no hay necesidad de realizar ataques masivos, pero ya veremos, señaló. En este sentido, recalcó que Moscú no persigue el objetivo de destruir a Ucrania. Si Putin advierte que si la OTAN se enfrentaba a Rusia en Ucrania, habrá una catástrofe,
En Europa también parece que ya se están dando cuenta del peligro. No quiere ser sacrificada a petición de Estados Unidos, y morir en un Armagedón nuclear. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazaron simultáneamente la respuesta nuclear de la OTAN al posible uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia en Ucrania. La posibilidad se discute ampliamente en Occidente, con el mensaje completamente erróneo de que Rusia supuestamente está acorralada por el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania y puede usar una bomba nuclear como arma de último recurso. Macron lo ha dejado claro, y emulando a su antepasado Napoleón, cuando le animaron a invadir China, y dijo que no despertaran al dragón chino. Macron hace lo propio y ha venido a decir: no despiertes al oso dormido. A Emmanuel Macron se le preguntó lo siguiente en France 2 Televisión el 12 de octubre. ¿Francia considerará un ataque táctico ruso como un ataque nuclear? Respuesta: hoy esa no es nuestra doctrina, dijo el presidente francés. Hay una regla simple, tenemos una doctrina, es clara: disuasión. Funciona, pero cuanto menos hablemos de eso, menos promoveremos la amenaza, concluyó Macron, creyendo que demasiada gente está hablando de eso. Según él, para evitar cualquier escalada del conflicto, Francia debe seguir ayudando a Ucrania a resistir y construir la paz, y también evitar la propagación del conflicto geográfica o verticalmente, es decir, con la ayuda de productos químicos o armas nucleares. Sin embargo, por lo de la orquesta borracha que he comentado antes, Borrell prometió una respuesta no nuclear a un ataque nuclear. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que en caso de un ataque nuclear de Rusia en territorio de Ucrania, la Unión Europea responderá definitivamente, pero con el uso de armas no nucleares. Un ataque nuclear tendrá una respuesta. No una respuesta nuclear, sino una respuesta militar tan poderosa que el ejército ruso será destruido, advirtió Borrell. Y ahora viene lo gordo. También reconoció que la OTAN no cumplió sus promesas de moverse hacia el este, pero esto supuestamente no justifica la agresión de Rusia. Destacó que Europa atraviesa un momento serio de la historia, en el que 27 países deben demostrar su unidad y firmeza universal. Estas son probablemente respuestas al presidente estadounidense Joe Biden, quien ahora está siendo criticado en los medios occidentales por predecir un Armagedón nuclear en el futuro cercano. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos reaccionaría ante un posible ataque nuclear ruso, de una manera que tendría consecuencias catastróficas para Rusia. En Europa, comenzaron a comprender que Estados Unidos no solo estaba arruinando económicamente a la Unión Europea, sino que también decidió luchar contra la Federación Rusa hasta el último europeo. Por eso, antes de que sea demasiado tarde, debemos distanciarnos de sus deseos. Y digo yo que en esta labor de parar los pies a estos gobernantes, todo europeo tenemos que aportar nuestro granito de arena. Porque además cada día que pasa la cosa está peor, ya que dicen que en Bielorrusia pueden llevar a cabo una movilización encubierta bajo la apariencia de un control de preparación para el combate. Según la publicación bielorrusa Nasaniva, la movilización oculta se llevará a cabo con el pretexto de verificar la preparación para el combate de las unidades y llamar a los campos de entrenamiento a los responsables del servicio militar. Se desconoce el número exacto de personas obligadas al servicio militar convocadas para el campo de entrenamiento, sin embargo, como señalaron los medios de comunicación bielorrusos. Si estamos hablando de campos de entrenamiento con un número total de alrededor de 2.000 personas, difícilmente podemos hablar de movilización, ya que esto solo significará rotación de personal adicional de unidades con especialistas limitados. Sin embargo, si el número de personas llamadas a capacitación supera las 5.000 personas, entonces podemos hablar de crear una fuerza de ataque. Hace unos días, las autoridades bielorrusas anunciaron una amenaza proveniente de Ucrania y los países occidentales, lo que no excluye la posibilidad de que realmente podamos hablar de preparativos para la movilización en caso de que Ucrania realmente intente atacar el territorio de Bielorrusia.
Anteriormente se supo que debido a la concentración del ejército bielorruso en la frontera con Ucrania, Ucrania desplegó lanzaderas de misiles multi-HIMARS en 2 regiones fronterizas de Ucrania, capaces con su alcance de llegar al menos a 3 grandes aeródromos militares. Al mismo tiempo, es posible que estemos hablando de preparar campos de entrenamiento a gran escala con el fin de realizar ejercicios militares, aunque el Departamento de Defensa de Bielorrusia no ha anunciado oficialmente esto último. O sea, que la onda expansiva del conflicto se agranda cada día un poco más, y no tiene ninguna pinta de parar, porque ahora resulta que unos informes de la inteligencia británica a la que se ha agarrado también el Pentágono, dice que a Rusia ya no le quedan misiles. Y ahora basándose en eso, en Estados Unidos han montado una variante del tema: Rusia se quedó sin misiles. El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, dijo que las sanciones occidentales han privado al complejo militar industrial ruso de la capacidad de producir y mantener armas que son críticas para las operaciones en Ucrania. Como resultado de nuestras acciones colectivas, el complejo militar industrial ruso no ha podido producir ni mantener equipos importantes y críticos para las operaciones en Ucrania, dijo Adeyemo en una reunión con representantes de 3 docenas de países que participan en la campaña de presión de sanciones. Según él, la situación más difícil se ha desarrollado en la microelectrónica rusa, donde se están agotando los componentes necesarios para la producción de armas. Los 2 mayores fabricantes de microelectrónica en Rusia se han visto obligados a cerrar temporalmente sus operaciones debido a la escasez de tecnología extranjera crítica, dijo el funcionario estadounidense, sin especificar de qué empresa se refería. Sin embargo, de manera similar, Wally Adeyemo no especificó de qué tipo de equipo crítico estaba hablando. En el gobierno de Estados Unidos, es Adeyemo quien tiene la responsabilidad de coordinar las sanciones. Por eso, de hecho, un funcionario del Ministerio de Hacienda habló de supuestos problemas en el complejo militar industrial ruso. Pero no es el primero en hablar de ello. Anteriormente, por ejemplo, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el ejército ruso supuestamente estaba retirando chips de lavavajillas y refrigeradores para reparar equipos militares. Esto sin mencionar las declaraciones de funcionarios ucranianos, según las cuales los misiles de las Fuerzas Armadas rusas deberían haberse terminado en la primavera. Obviamente, tales declaraciones deben tomarse como parte de una campaña de propaganda diseñada para demostrar la efectividad de las sanciones occidentales. En general, vale la pena señalar que los estadounidenses y sus aliados comenzaron a imponer sanciones contra el complejo militar industrial ruso hace 8 años. Debería entenderse por lo dicho por Wally Adeyemo, de tal manera que todos estos años realmente no importaron, y solo ahora resulta que Rusia tiene un problema. Esto es todo amigos, reciban un saludo.